Y como les decía, siguiendo en esta continuidad del Congreso, estamos con Mario Sosa, ¿sí? Que vamos a estar hablando justamente sobre las cuestiones que tienen que ver con no solamente la tecnología, sino cuál es el contexto de cómo se aplica una tecnología a la industria. ¿Acaso porque tengamos tecnologizada una parte de la producción, eso nos garantiza el éxito o la competitividad de un sector, de nuestra fábrica, si hablamos de lo micro, del sector donde trabajamos, o la macro también hace que tengamos toda esta discusión? Así que le damos la bienvenida a Mario Sosa, que está acá conmigo en el piso. Vamos a tener una buena charla. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores del Congreso por la iniciativa, ¿no? Claro, es muy importante. Mario, cuando hablamos del INTI, hoy charlábamos más temprano con su presidente, con Rubén Geneiro, y charlábamos un poco de la decisión política, pero y muchas veces se habla del INTI y se piensa en esta lógica de tecnologizar y de llevar adelante, pero hay contextos que generan para que un instituto de estas características funcione o no funcionen, y para que la aplicación de todo aquello que se desarrolla en las fábricas funcione o no. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el instituto es un Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y por lo tanto, digamos, su presencia como organismo tecnológico en la Argentina está asociada a la decisión de política de privilegiar un modelo de desarrollo industrial. En los momentos en que no se ha privilegiado el desarrollo industrial como modo de producir la riqueza, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo ha sufrido severamente. Es decir, el aporte del INTI es un aporte factible en la medida en que ciertas condiciones también se estén dando. E incluso, digamos, cuando uno habla del aporte que hace el INTI en la lucha por aumentar la productividad, también es cierto que el aumento de la productividad per se no significa nada si no va acompañada de un conjunto de otras medidas que permita realizar esas ganancias de productividad como es debido. Es decir, no tiene mucho sentido que tengamos una ganancia de productividad a partir de la incorporación de capacitación en nuestra fuerza de trabajo o de tecnología, si a la vez, por ejemplo, en el mismo momento la tasa de interés se va a lugares exorbitantes, o los insumos difundidos se van también por las nubes, o digamos, la energía se dolariza y deja descalzado al conjunto de los pequeños y medianos empresarios, con lo cual generalmente hablar de tecnología sin hablar de todas esas cosas a la vez es bastante peligroso, digamos, en el sentido de que puede quedar uno preso de lo que sería la tecnología per se como una aplicación pura y exclusivamente del INTI. Nosotros tenemos que velar por todas esas cosas, por el contexto y por lo que es dentro, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que nosotros tenemos una fuerte inclinación por el aumento de la productividad, por ver cómo nosotros también estamos a la cabeza de la vanguardia tecnológica a nivel mundial para poder hacer los procesos de transferencia, pero es lógico y necesario que se den ese otro conjunto de factores para que tenga éxito, ¿no? A ver, ahí señalabas tres cosas que me gustaría ir analizándolas particularmente. Durante este Congreso, en los análisis que se realizaron, algunos economistas que participaron acá y que algunos son funcionarios también, hablaban de presiones, por ejemplo, en el mercado cambiario, que buscan muchas veces desestabilizar un modelo determinado, en este caso productivo. Vos señalabas, si tenés una tasa de interés altísima, es inviable cualquier tipo de aplicación. No existe la productividad si esas variables se pasan, si la inflación tanto de costos como también la de mayoristas y la de minoristas impactan, también la productividad tampoco suma demasiado en ese sentido. Digo, un modelo de INTI está atado con un modelo de país y con un modelo de variables macroeconómicas. Absolutamente, absolutamente. Incluso es más, la propia actividad del INTI se ve determinada por cómo sea la evolución de la industria. Nosotros lo vemos dentro. La cantidad de ensayos que hacemos,
la cantidad de servicios que prestamos, la posibilidad de innovar, la posibilidad de dedicar a nuestros profesionales a la innovación, está absolutamente atado a cuál sea el modelo que esté vigente, el modelo de producción. Si hay un modelo de producción que está muy ligado a la extracción pura y simple de nuestros recursos naturales o al aprovechamiento de esas ventajas competitivas naturales de la Argentina solamente, el INTI lo sufre directamente. No solamente en la menor cantidad de servicios que presta a los distintos usuarios, sino incluso en el trabajo cotidiano de cada uno de los trabajadores, que eso es lo que acaba de pasar en estos últimos 4 años, por ejemplo. Así que, de hecho, digamos, o sea, el INTI no puede ser fuerte si no es en el marco de una decisión de las autoridades de un gobierno para que lo sea. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como desafío. Cuando el país selecciona la industria como forma de creación de la riqueza, que es una forma que puede ser discutida incluso como forma de producir la riqueza, que sea la industria, o que haga foco en la industria, o que haga centro en la industria, obviamente digamos que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para posibilitar precisamente que ese modelo o ese modo tenga éxito. Pero evidentemente ese éxito depende de muchos factores, entre otros lo que ustedes están haciendo acá, de que haya un suficiente consenso a nivel de la sociedad, de que haya un actor que pueda defender con uñas y dientes, por decirlo así, un sendero de desarrollo en un país. Entonces sí, es posible la estabilidad y es posible incluso la innovación como práctica casi cotidiana si se estabiliza en el tiempo, ¿no? Desafíos hay todos los días y nosotros como instituto peleamos por la productividad, pero no peleamos por una productividad que tenga pura y exclusivamente que ver con la rentabilidad empresaria, porque ahí nos quedaría nuevamente la pata corta, por decirlo así. Ajá. O sea, nuestra lucha por la productividad tiene que ver, digamos, con el incremento de valor para que a la vez ese incremento de valor posibilite un reparto adecuado entre producción y trabajo y a la vez también para que se manifiesten los precios de los consumidores. Claro. Como Instituto Nacional, Instituto Estatal, nuestra defensa de la productividad tiene que ver con esas cosas, no solamente con la cuestión tecnológica que mejora la productividad per se adentro de una fábrica, tiene que ver con un entramado bastante más complejo, ¿no? Es hablar del largo plazo muchas veces, ese pensamiento de si vos tenés un mejor producto nacional, lo que te va a permitir es mejores precios, mejor competitividad en todo, en toda la cadena. Y ahí señalabas algo que es importante, cómo sostener ese largo plazo desde la participación de todos los sectores en un instituto que tiene justamente la posibilidad de trascender incluso gobiernos, digo, de posicionarse como un ADN de cómo una sociedad se quiere desarrollar, ¿no? En ese caso digo que participen las pymes, que participen los trabajadores en esa lógica de mejor productividad social, sí, y no solamente económica, ¿no? Sí, bueno, ese precisamente es uno de los objetivos. Creo que el presidente lo mencionó esta mañana, pero estamos, por un lado, intentando una modificación estructural del propio instituto en cuanto a su gobernanza, y precisamente la incorporación de lo que él mencionaba esta mañana, de los consejos sectoriales y los consejos territoriales, los organismos de consulta, tienen precisamente esa misión que vos señalás, digamos, es decir, cómo hacemos para que no solamente haya un instituto con 2.600 profesionales, sino que además se visualicen, digamos, como un factor central en la creación de valor de un modelo mucho más amplio, mucho más competitivo desde el punto de vista sistémico y a la vez mucho más distribuidor. Es decir, en un contexto de ese tipo, donde el INTI puede hacer de democratizador, entre comillas, de la tecnología, yo creo, digamos, que tenemos que ir trabajando, y es en lo que estamos trabajando actualmente nosotros, ¿no? Intentamos, digo. Vamos a ver qué pasa. El contexto realmente cambió miradas en todo, ¿no? En la economía, en la producción, en la lógica, el contexto me refiero a, veníamos el mundo, veníamos de una guerra comercial feroz entre China y Estados Unidos, y llegamos con una Argentina en recesión y de repente nos toca la pandemia. Implicaba o cerramos todo, vendemos el país y no sé, nos vamos a algún otro lado, o es la primera mirada que se encontraba. ¿Se puede encontrar algo que nos puede llegar a decir, che, esto en realidad no podemos aprovechar de alguna? Me parece que a pesar de
de lo difícil que ha sido la pandemia para el mundo, fundamentalmente por los efectos sobre la población, más allá de las cuestiones económicas, por supuesto, digamos, por la cantidad de personas fallecidas, por la cantidad de personas enfermas. Pero eso además ha significado un golpe desde el punto de vista mundial a todo el sistema. Cuando uno mira en detalle, lo que observa es que al año, de acuerdo con las proyecciones que nosotros miramos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, nosotros vemos que hacia finales del año que viene el mundo va a estar aproximadamente igual que en el año 2018 en términos de producción de riqueza. Por supuesto que algunos países van a estar por encima, el 3% del año 18 va a estar Estados Unidos, pero China va a estar un 17% encima del 18 y es el único país de todos los países que no cayó. Y a la vez, en la medida en que China no ha caído, ¿sí? Porque no, en términos porcentuales no registra descenso como generador de su propio PBI, en el mismo momento avanza sobre la propia balanza comercial argentina. Hoy China explica el 10% de las exportaciones argentinas y Brasil, que es el primero, estaba explicando el 16 y explica el 13. Es decir, hay un cambio de contexto y ese cambio de contexto a la vez significa en parte una gran oportunidad para que sea aprovechada. A mí me parece que lo que se viene y lo que vino a profundizar la pandemia, lo señalaste al principio, que era esta cuestión de un mundo en guerra comercial, por lo tanto un mundo cerrándose, la pandemia parece que lo va a cerrar aún más, no menos, y por lo tanto la disputa sobre los mercados de trabajo locales se va a hacer aún más potente. En ese caso la Argentina tiene muchas ventajas, primero porque tiene un sistema muy rico en términos industriales, tiene un complejo industrial tremendamente diversificado la Argentina. Obviamente con una capacidad ociosa bastante importante, pero es muy importante incluso su propio parque. Tiene que avanzar mucho tecnológicamente, pero además tiene gente muy preparada. Claro. La fuerza de trabajo en la Argentina es muy preparada. Entonces, en ese contexto, en donde el mundo se está cayendo en gran parte, de última Argentina venía cayendo muy mal, venía cayendo muy fuerte y se encuentra con un mundo que también se empieza a caer y que se empieza a endeudar como consecuencia de esa caída. Eso, curiosamente, no es que uno quiera decir qué bueno que pasó, para nada, pero así se dieron las cosas. Curiosamente nos pone en cierta paridad de condiciones para ir hacia una profundización de un modelo de producción nacional sostenido con trabajadores y con empresarios. Por eso yo he celebrado mucho este congreso, por ejemplo, porque a mí me parece que es importante para ver, digamos, cómo se aprovecha el escenario estratégico que creó el mundo, ¿no? Claro. A ver, justamente teniendo en cuenta eso, esa lógica de interacción, empresarios, sindicatos y un instituto que te aporta investigación y desarrollo, ¿sí? Digo, teniendo esas condiciones, Argentina tiene la posibilidad de ser, digo, vos señalabas las características de los trabajadores argentinos, las características también de tener universidades, centros de estudios públicos que generan alta calidad en el conocimiento y que, digamos, y que se ve en el desarrollo científico. Sí, absolutamente. No por nada los grandes laboratorios utilizan Argentina como clúster de desarrollo de sus investigaciones. Digo, todo eso se puede juntar y generar que la Argentina efectivamente tenga esa oportunidad histórica de ser competitiva a pesar de todas las miles de cosas que se dicen. Sí, yo quisiera hacer mención a algo porque en general, digamos, los argentinos tendemos a tirarnos para abajo en cuanto a lo que somos. Claro. La Argentina ocupa el lugar número 23 en el Concierto de las Naciones. En el concierto de 194 naciones, la Argentina ocupa el lugar 23. La Argentina tiene un sistema público de educación pública envidiable en el resto del mundo, en muchos sentidos. La Argentina, por eso, y precisamente porque tiene eso, pudo dar respuestas, durante la crisis del COVID, pudo dar respuestas increíbles. Increíbles. Entonces, a mí me parece, digo, que por un lado, evidentemente, por más que estemos mal, nos veamos muy mal, tenemos que ser conscientes del lugar que ocupamos en el mundo, que no es poco, que no está tan mal. Es decir, que es cierto que hay muchas cosas por aprovechar, pero no está tan mal. No existen en muchos lugares del mundo las universidades que tiene por habitante la Argentina. Tampoco existen los INTI.
Claro. No hay más de 10 o 12 países en el mundo que puedan tener un Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Cuando usted va al INTI, cuando la gente va al INTI y tiene un problema y lo presenta, desde cualquiera de los ángulos se encuentra con un cúmulo de profesionales de distintos perfiles, que lo pueden solucionar y que lo solucionan, de hecho lo solucionan. Y eso está al alcance de la mano. En realidad es así. Lo que sucede es que tendemos a no verlo o a veces se quiere hasta incluso ocultar, digamos, que eso existe. Pero eso es de una potencia muy importante, y a mí, que soy un agradecido de estar en el instituto por su gente fundamentalmente y por todo lo que esa gente sabe y los conocimientos que ha acumulado, la verdad es que a mí aún eso sí me sorprende, y me sorprende positivamente, y me parece que tenemos mucho para aprovechar. Mario, digamos, a ver, tenemos del otro lado tanto pymes como algunos trabajadores que dicen, che, mirá, yo veo que en la fábrica donde estoy podemos innovar, podemos poner, y con esta lógica de intercambiar hasta ideas, porque los trabajadores son los que usan los fierros, ¿sí? Los empresarios son los que los compran, los que buscan el desarrollo, pero si no hay una sinergia entre que se utiliza y cómo se utiliza y lo que hay, no es imposible. Pero también hay que, en este momento donde poco financiamiento, donde el contexto económico es complejo, hay que saber decidir hacia dónde invertimos. Podemos pensar digo, voy al INTI y digo, me van a decir, por este lado hay que ir, tengo esto, ¿por dónde vamos? Porque hay que tecnologizarse, por ejemplo. Claro, bueno, pero en el mundo de la tecnología, por supuesto que sí se te puede decir cuál sería lo más recomendable dado tu propia estructura. El INTI tiene sus diferentes áreas. Una de esas áreas muy importante es el área de tecnologías de gestión, que permite una orientación que tiene que ver con la organización, con las formas de organización de las empresas, más allá, digamos, de los procesos de mejora continua que implican entrar en todos los servicios que brinda el área de tecnología de gestión y la vinculación con Kaizen, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, digamos, ante las distintas posibilidades de hacer una cosa, el INTI tiene capacidad para decir, mirá, para estas circunstancias es mejor este camino y no este otro. Puede colaborar muchísimo en la elección de la tecnología óptima dado los tamaños. Y es cierto, digamos, que los tamaños de las empresas importan en el proceso de adquisición o de tecnologización. Las grandes compañías, los grandes conglomerados a nivel mundial, por supuesto que no requieren del mismo tratamiento, incluso casi en cierta medida no necesitan al instituto, podría decir, porque su propia potencia, que les haga destinar un 5 o un 10% de su facturación solamente a sus departamentos de I+D, las hace muy ricas, y esto pasa en algunos segmentos, por ejemplo en las farmacéuticas. Pero en general, digamos, nosotros tenemos una estructura pyme muy pequeña. Nosotros tenemos 525.000 empresas en la Argentina, pero nosotros tenemos 420.000, 430.000 de menos de 10 empleados. Claro. Nosotros tenemos si el Estado no es el departamento de innovación, de desarrollo, de investigación de esas 400.000, la posibilidad del acceso a la tecnología va a estar muy vedado. Por lo tanto, si nosotros no nos acercamos como INTI y si ellas no se acercan, el proceso del cambio estructural, sobre todo en el marco del nuevo paradigma de Industria 4.0, no es posible, no es factible. Entonces eso se tiene que dar de ese modo, claro. Usarlo. La última, y me queda como pensamiento en esto son las empresas y los trabajadores las que llevan a que haya un modelo de producción que tiene que tomar el gobierno que esté. Es un gobierno el que pone las condiciones. ¿Quién condiciona qué y cómo debería entonces pensarse de acá en más? Si tenemos que decir, bueno, llegamos hasta acá, tenemos toda esta experiencia, y ahora, ¿qué deberíamos haber aprendido para poder justamente poner las condiciones? En primer lugar, tener un análisis claro de lo que nos pasó con cada modelo que hemos seleccionado como modo de producir la riqueza en Argentina. Sobre todo lo que ha significado en términos de distribución del ingreso. Para ser conscientes de lo que significa romper determinado tipo de lógicas productivas. La Argentina no tiene espacio
para un modelo que solamente explote ventajas naturales, que solamente explote recursos naturales. Eso está demostradamente acabado en la Argentina. Para la Argentina la industrialización no es una opción, es una necesidad. Es una absoluta necesidad, porque sencillamente cuando uno analiza toda la estructura de la población económicamente activa, al poco de ver, convendrá solamente por la evidencia objetiva del dato que o se industrializa o la gente va a sufrirlo porque no va a haber ocupación suficiente para la gente. Y eso es un gran tema, digamos. Entonces, digo, cuando uno primero ya ha probado de ese trago amargo que ha significado el proceso de desindustrialización por fase de la Argentina, debiera la Argentina comprender lo importante que es defenderlo. Debiera comprender no solamente lo importante que es defenderlo, sino organizarse para defenderlo. Porque es un gran tema ese. ¿Cómo lo defendés? No solamente la voluntad de defenderlo, sino cómo lo defendés. Mario Sosa, gerente de Servicios Industriales del INTI, muchas gracias por la charla. Gracias y la verdad es que, como siempre, nos quedan un montón de otras cosas más, pero te invito a que sigamos compartiendo este congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno,